la prioridad, lo más importante de lo importante es estar en el centro del propósito del Señor y sumarnos a la única edificación que Dios tiene en este tiempo, que es la edificación de su iglesia. Y yo quiero compartir para que hagamos una lectura, quiero que juntos hagamos una lectura de qué está pasando con la iglesia de Cristo, la verdadera iglesia. No, como dijo Watchman Nee hace muchos años, no el falso cuerpo de Cristo, que es el sistema babilónico, la iglesia institucional, que tiene una estructura pero carece de la vida. No estamos hablando de esa iglesia, estamos hablando de la única iglesia que Él vino a fundar. Entonces quiero mostrarte así a grandes rasgos para que no tengamos crisis de identidad como iglesia. Que es muy importante que tú sepas que no hay nada, absolutamente nada que suceda en el mundo, así explote el planeta y terminemos todos de cabeza en Plutón. Estoy exagerando, ¿verdad? Así pase eso, el propósito eterno de Dios es inalterable. El Evangelio es eterno. El ángel de Apocalipsis salió por la tierra para predicar el Evangelio eterno. Así que nada ha cambiado. La obra del hombre sufre pérdida. La de Dios nunca pierde. Así que si abandonamos la obra del hombre y nos sumamos a la obra de Dios, todos ganamos. Entonces, el verdadero conflicto que tenemos hoy en nuestra mente y también en este universo llamado iglesia, es la iglesia orgánica, el cuerpo de Cristo, en donde fluye su vida, cancelando, acabando con la iglesia organizacional. Hay miles y millones de pastores hoy que están teniendo serios problemas con los arriendos de los locales porque los meses se van juntando y no tienen cómo pagar el alquiler. Hay contratos, hay sanciones económicas. Si entregamos el local, ¿dónde guardamos los equipos? ¿Dónde guardamos las sillas? ¿Dónde guardamos todos los muebles de la iglesia? Las megas iglesias que han adquirido deudas exorbitantes para pagar sus templos, hoy los tienen vacíos. Los pastores se paran en el púlpito, solo el camarógrafo y todo el auditorio vacío, predicándoles a la gente que ya no está allí, que está en las casas. Esto nos lleva a nosotros a hacernos preguntas provocativas, preguntas profundas. Entonces, la iglesia organizacional, la iglesia institucional, la iglesia creada por el hombre, la iglesia humanizada, la humanización de la iglesia, porque la iglesia es un misterio. La iglesia es un organismo híbrido compuesto de seres humanos renacidos y el elemento divino, que es el Cristo resucitado. ¿Cómo explicamos eso? Es un misterio, solo accesas a esa revelación por el Espíritu Santo. Pero la imitación burda del ser humano, la iglesia institucional, a la que yo llamo la humanización de la iglesia. Yo no le llamo el cuerpo de Cristo, sino el cadáver de Cristo. Porque tiene todos los elementos del cuerpo, pero carece de la vida. Y tú no puedes evitar que un cadáver huela mal. Algo huele mal. Y lo bueno de esta pandemia es que sonó la campana y entró la iglesia institucional al ring y fue noqueada en el primer round. Esa es la iglesia que está sufriendo. Esa es la iglesia
que vergonzosamente ciertos pastores tienen que reunir para levantar finanzas para vivir. Entonces la iglesia primitiva tenía algo que nosotros ignoramos. Y quiero hablar de que juntos, y por favor anota esto, voy a ir rápido. Anoté acá 14 pasos para regresar al diseño de la iglesia orgánica, a la iglesia original. Puede que haya más. Esto fue lo que el Señor me reveló, lo que recibí de anotar, los 14 pasos para regresar o transicionar o ser, digamos, libertados de este secuestro de la iglesia institucional. Millones de personas han sido secuestradas en las estructuras denominacionales, en las estructuras de la iglesia organizacional, pero están siendo libertadas y reinsertadas a la vida de la iglesia orgánica. Esta es la mayor revolución que yo veo en la iglesia del Dios viviente. La iglesia, vamos a ver, número 1, el evangelio del reino consiste en recibir la vida divina y luego vivirla. Lo que dije ayer en algún momento, Cristo es nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera. Cristo vive en mí como vida, pero también para mí el vivir es Cristo. Cristo es mi vida por dentro y es toda mi forma de vivir por fuera. Entonces el evangelio del reino consiste en recibir la vida divina y luego vivirla en la tierra, pero no una serie de reuniones religiosas. No, Señor. Son reuniones vivientes. Los cristianos del primer siglo vivían a Cristo todo el tiempo. Era su normal manera de ser. Ellos no dependían de una serie de reuniones para experimentar a Cristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 2. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Así que lo primero que vamos a abandonar en esta iglesia orgánica, la cual se nos está mostrando con todo su esplendor, como dijo Salomón en el libro de Cantares, ¿quién es esta que se levanta hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¿Qué lenguaje extraordinario de Salomón? ¿Quién es esta que se levanta hermosa como la luna? Viste que la luna no tiene luz propia, ¿no? Es el reflejo del sol, lo mismo que la iglesia. Reflejamos a Cristo. ¿Quién es esta que se levanta hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como ejércitos en orden? Entonces la iglesia va a transicionar. Número 2, cambiando el sistema de categoga. Categoga es una palabra que inventamos, que es catedral sinagoga. Categoga, catedral sinagoga. O sea, un lugar físico al que hemos denominado iglesia, cuando la iglesia nunca fue un lugar físico. La iglesia somos nosotros. En el siglo IV, después que Constantino, emperador de Roma, adoptó el cristianismo, estrategia diabólica, como la religión oficial, entonces les entregó las basílicas, estos palacetes que había construido Roma a la iglesia para que se reunieran, y la iglesia tristemente salió de donde nunca debió haber salido, del hábitat natural de la iglesia, como el agua para el pez, que son las casas. Y hoy Dios nos está volviendo, regresando del lugar donde nunca debimos haber salido.
empezar a ejercer el sacerdocio real en las casas. Entonces, la visión cristiana del templo del Antiguo Testamento y un modelo de la sinagoga judía, de la cual nunca se sacudieron algunos. Por eso Jesús dijo, ¿ves todo esto? No quedará piedra sobre piedra, el cual no sea derribado. Volver a ser la iglesia. Número 3, estamos hoy en la tercera reforma. La primera reforma ocurrió con Lutero, Martín Lutero, y tocó la doctrina porque él dijo que la salvación solamente es por gracia. Él tuvo un hondo problema con los jerarcas del Vaticano. Buscaban para matarlos porque él dijo, la salvación no es por obras, no es por las indulgencias, la salvación es por gracia. Y trajo una reforma doctrinal a la iglesia. La segunda reforma ocurrió con los grandes avivamientos del siglo XVIII y XIX y a principios del siglo XX. Recordemos que nosotros los chilenos, para los que vivimos acá, porque hay mucha gente escuchándonos también de otros países, recordemos que en este país, en 1909, hubo un gran sacudimiento del espíritu en la iglesia metodista y que el obispo Willis C. Hoover, americano o inglés, creo que fue americano, recibió el bautismo del espíritu y eso trajo una conmoción y de ahí se originó la iglesia metodista pentecostal de Chile, que de avivamiento le queda muy poco, que perpetuaron la cultura del banjo, del mandolino, la forma de culto, los 3 glorias a Dios para siempre, pero que la vida, esa vida exuberante del espíritu, se fue. Estuve viendo el otro día un video del avivamiento de 1909 en Chile. Los milagros, la gente era transportada. Y eso no es para celebrarlo. O sea, la generación que celebra el avivamiento es la que no estuvo. O sea, cuando tenemos tiempo para escribir de los avivamientos, es porque no lo tenemos. Cuando tenemos tiempo de celebrar los 100 años del avivamiento de 1909, es porque nosotros no tenemos ese avivamiento. Debería darnos mucho dolor y vergüenza. Entonces, hoy estamos a las puertas de un mover del espíritu nunca antes visto. El planeta entero se ha convertido en una clientela cautiva para el mensaje del evangelio. Los gobernantes no saben qué hacer. Están subiendo videos. Alguien subió un video de una parlamentaria argentina con la mascarilla diciendo, yo quiero recordar al Cristo histórico, porque Jesucristo marcó el antes y el después de la historia. No quiere reconocer públicamente que su espíritu está conmovido y que todos necesitamos desesperadamente al Cristo no histórico, al Cristo vivo, capaz de habitar en la vida de alguien. Entonces estamos hoy, vino la primera reforma, la reforma doctrinal con Lutero, la segunda reforma, los grandes avivamientos, 1909, la primera década del siglo pasado, en Chile, en India, con una mujer extraordinaria llamada Pandita Ramabai, que sacudió la India con un mover del espíritu. En la misma década, en Los Ángeles, en la calle Azusa, Willis Simon, un negro afroamericano que se dedicó a orar y provocó algo todavía histórico, que han pasado más de un siglo y la gente recuerda. Vino un avivamiento espiritual y hoy estamos en la tercera reforma, en la reforma del odre. Se están cambiando las estructuras. No se puede poner vino nuevo en odres viejos. Todas las estructuras, estas estructuras piramidales, ¿no? Donde el pastor está arriba, tiene hacia abajo, o sea, hay un liderazgo opresivo, controlador. Ese fue el consejo que le dio un sacerdote madianita a Moisés, que lo hemos enseñado en las escuelas de liderazgo.
pone sobre 1000, sobre 500, sobre 100, o sea, lo piramidal. Fue el suegro de Moisés y dice sacerdote madianita, nunca funcionó. ¿Cuál fue el modelo de Dios? Lleva a los 70 ancianos al tabernáculo y dales de tu espíritu. Alabado sea el Señor. Yo sé que hay gente saltando de su silla hoy en su casa diciendo, wow, eso lo queremos. Queremos que haya una transferencia de espíritu. Que no haya un Lucas Márquez, que haya millones y mejores con otras gracias de Dios. Dale de tu espíritu. Incluso habían dos que se quedaron en el campamento, eran medio rebeldes, pero igual profetizaban en el campamento. El dad y medad. O sea que Moisés citó a los 70 ancianos, pero llegaron 68. Cuando pasaron la lista no estaba el dad ni medad. Y vino un joven corriendo del campamento a decirle a Josué, oh, hay dos que están profetizando, prohíbeles que profeticen en el campamento. Estaban dando unas profecías espectaculares. Y mira lo que dijo Moisés. Este fue el primer aviso acerca del bautismo del Espíritu Santo a todos los creyentes. Joel después lo dijo después. Derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros jóvenes verán visiones. Pero Moisés lo dijo miles de años antes. Moisés dijo, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Y ojalá sobre todos viniera el Espíritu del Señor. Qué tremendo anticipo de lo que estamos viviendo ahora. Entonces hoy día tenemos la reforma del odre, porque hoy la iglesia, no sabemos hasta cuándo, y el día que podamos volver a reunirnos, entendamos con claridad que solo nos reunimos para celebrar, para abrazarnos, amarnos, estar juntos, pero después volvemos a nuestros campos para pelear la batalla, para sembrar, y asumamos el rol del sacerdocio real. Esta es la tercera reforma, la reforma de las estructuras, en donde no tenemos un solo pastor, donde el pastor hace de todo y su equipo pequeño, sino todo el mundo, todos los que portan la vida de Dios, todos haciendo el trabajo. Número 4, de casas iglesias a iglesias en las casas. Parece lo mismo, pero es muy distinto. No es lo mismo una casa iglesia, que es la casa, sigue siendo un edificio, ¿no? O sea, ya cambiamos la casa de todos, que está en Paso Hondo, o en el caso de la ciudad donde tú estás, la casa de todos, ahora la reemplazamos por nuestra casa, pero sigue siendo una casa física. En el Nuevo Testamento no hay nada físico que se pudiera llamar la casa de Dios. Esteban, el primer mártir, en el libro de los Hechos, mientras estaba siendo apedreado, declaró que Dios no habita en templos hechos de manos y tampoco en las paredes de ladrillo de tu casa. Así que vamos a cambiar el concepto de casas, iglesia, a la iglesia en la casa. La iglesia somos nosotros. La iglesia en esta casa es Ana María y yo. Nosotros somos la iglesia. Donde hay 2 o 3, ya hay iglesia. Así que tranquilos. Libro de los Hechos, capítulo 7, verso 48, dice, sin embargo, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. Entonces, quiero que entiendan esto. Cuando nos reunimos alrededor de la mesa en la casa física, nosotros somos la iglesia. No es la casa, el edificio. No es la casa iglesia, sino la iglesia reunida en la casa. Número 5. La iglesia debe volverse pequeña para poder crecer en grande. Esta es la unidad, la iglesia en la casa, el grupo pequeño. Estamos aprendiendo un sabor nuevo de reunirnos, un gusto. Estamos desarrollando un gusto
por los grupos pequeños. Una iglesia local numerosa suele convertirse en una comunidad sin comunión. ¿Tú te imaginas una iglesia? Por ejemplo, ¿cuánta gente tenemos reunida acá en este momento? 313. ¿300? 13 personas. 313 personas. Imagínate ahora, visualízalo. Pero hay personas que están en su casa con 7, 8, 10 personas. Claro, hay personas que están en su casa con 7, 8, 10 personas reunidos. O sea, tenemos, no sé, unas 2000 personas escuchando esta palabra en la intimidad. Y después que corte la transmisión, seguimos con la fiesta. O recién empezó la fiesta. Amarnos, abrazarnos, compartir. Mira lo que dijo el apóstol, qué lindo, qué bonito. Y nos falta en que agarra la guitarra, se pone a cantar, y el otro profetiza, y el otro bendice los alimentos, y mientras comemos, y incluso mientras jugamos los juegos, esos juegos que tienen los niños para jugar, no sé cómo se llaman los juegos, nos metemos los padres ahí, o tal vez pateamos una pelota en el patio con los niños. Todo eso es una sinergia espiritual. Amén. Entonces, la iglesia debe volverse pequeña para poder crecer en grande. Una iglesia local numerosa suele convertirse en una comunidad sin comunión. Cuando algo vivo crece más de lo normal, se convierte en monstruo. Imagínate un perro que crece del porte de una vaca. Eso es monstruosismo. En el gran cataclismo, los primeros en desaparecer fueron los dinosaurios. Las hormigas todavía las tenemos con nosotros. O sea, los grandes son los primeros en desaparecer. Las hormigas tienen un poder de supervivencia bajo presión. Por eso hoy es importante entender el valor del grupo pequeño. Pastores, si ustedes y gente de Dios, si ustedes me consideran a mí su apóstol, escuchen esta palabra direccional. Hoy es extremadamente importante potenciar la reunión pequeña. La familia nuclear. Asume el sacerdocio en tu casa. Ora por tus niños. Ministrales. Profetízales. Me gusta, me produce mucho gozo ver niños hablando por internet. Me alegró tanto ver a la hija de Gillo y de Gisela. Esa chiquita tiene un don extraordinario que va a crecer. Una cosa extraordinaria. Ellos juntaban todos los grupos pequeños en el atrio del templo, en el patio, y celebraban. Había un momento cuando se juntaban todos los grupos pequeños. Hoy tenemos una iglesia anormal, grande, y una celebración raquíticamente pequeña, lo que hace que carezca de la dinámica del poder de Dios. Número 6. Ninguna iglesia debe ser dirigida por un solo pastor. El ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, debe ser la realidad manifiesta en cada iglesia. Regresan los apóstoles a la vida de la iglesia local. Regresan los profetas, los pastores, los maestros y los evangelistas. Porque no se puede edificar a los santos si falta una de estas gracias de Dios. Así que el ministerio quíntuple de Efesios 4 se concerta en un solo objetivo: edificar a los santos para la obra del ministerio. Pablo dice en Efesios 4, hasta que todos lleguemos. Así que la iglesia con un solo pastor se termina. Viña del Mar tenemos varios pastores, cada uno en sus tareas. Y las iglesias que estamos plantando en el país están teniendo ya varios pastores, un equipo de pastores. Número 7, siendo libre de un el clero, burócrata, para recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. La palabra clero viene de gobierno, ¿no? Gobierno sobre el pueblo. Y laos es pueblo, clero, ¿no? La doctrina de Apocalipsis, la herejía era la doctrina de los nicolaitas, el gobierno de un clero sobre el pueblo. Ese era el nombre de Nicodemos, Nicodemos, gobierno sobre el pueblo. Entonces,
la profesionalización del ministerio ha dejado fuera a millones de creyentes. Solo los iluminados, solo los ungidos, solo los músicos que salieron del conservatorio, los cantantes profesionales y los que cantamos más o menos, no tenemos ninguna opción. Así que la estructura piramidal ha sido devastadora. La burocracia, la palabra burocracia viene de buró, que es escritorio. El gobierno desde el escritorio. Los pastores que gobiernan desde su oficina, que nadie los conoce. No tienen idea, no se mezclan, son lejanos, distantes, son un misterio. Son como la cuarta persona de la Trinidad. Es más fácil llegar a Dios que al pastor, porque tiene un filtro, un cinturón de seguridad. Es más fácil llegar a Donald Trump que al pastor de la iglesia. Nadie sabe su teléfono, nadie sabe dónde vive, nadie se acerca a ellos, viven en las oficinas, entran en medio de las muchedumbres, rodeados del protocolo, directo a la oficina VIP del apóstol. Tiene un estacionamiento privado donde llega con su coche de alta gama y nadie puede acercarse. Toda esa parafernalia se termina. Jesús andaba en medio de la gente, de los pescadores. Así es. ¿Dónde nos perdimos del camino? ¿Cómo se nos metió el concepto de liderazgo secular en nuestras vidas? Entonces vamos a recobrar el sacerdocio real de todos los creyentes. La iglesia es el dominio público y Dios la volverá a poner en manos de personas ordinarias que Dios ha hecho extraordinarias, llenándolas con su espíritu, como ayer, que todavía huelen a pescado, a perfume o a fábrica. Hombres que llegan todavía con la cal y el cemento en las manos porque trabajan en la construcción, son sacerdotes reales del nuevo pacto, por designación divina. Número 8, vamos a abandonar las estructuras organizadas para regresar a la vida de la iglesia, a la vida orgánica. Las estructuras organizadas. La iglesia nunca fue concebida por su autor, Cristo, como una organización, sino como un organismo. El organismo comparte una vida en común. Esta mano tiene la misma vida que esta mano, la misma vida que los pies, que el hígado, el corazón, etc. El organismo comparte una vida común. La organización está muerta. La organización ha estrangulado al organismo. La organización es una herramienta de control. El organismo provee vida y nutre. Si tú tienes presidente, secretario, tesorero, tú tienes una organización. Si tú tienes apóstol, profeta, evangelista, pastor, tú tienes un organismo. Si tú tienes una jerarquía allí con ancianos, diáconos, pero no desde el concepto bíblico, sino desde una estructura para controlar y para perpetuarte tú en el poder y no levantar a otros, lo que tienes es una organización. La estructura despide, le pasa el sobre azul a la gente y contrata a otros. El organismo sana a los miembros enfermos. Son dos principios distintos. Número 9, dejaremos de adorar nuestra adoración. Qué bueno esto. Dejaremos de adorar nuestra adoración para adorar a Dios. Deberíamos avergonzarnos de tantos show y de tantos artistas en la iglesia del Dios viviente. Jesús le dijo a la samaritana, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Está bonita la pantalla LED, también lo hacemos, tan bonita las guitarras y el humo y todos los equipos electrónicos sofisticados, todo bien, en su justo lugar, pero si no tenemos gente adoradora en espíritu y en verdad, hemos reemplazado, esta palabra a mí me pegó hace muchos años, hemos reemplazado unción por excelencia. Excelencia es importante, pero nunca sustituye la unción. Recuerdo que una vez fui a cantarle a un enfermo, a un hospital, llevé mi guitarra, medio así que con 3 notas,
le canté, pero esa sala se llenó de algo, del perfume. Fluyó tanta gracia de Dios, tanta unción. Yo no pude terminar de cantar la canción porque estaba llorando, quebrado. Y para hacerme llorar a mí se necesita que pase algo muy fuerte. Ahí, solo, un enfermo, un hospital, una guitarra. O sea, cuando hay adoradores que adoran en espíritu y en verdad, todo lo demás sirve, pero si tú reemplazas la unción de la que hablamos en la mañana por excelencia, nunca la excelencia en todo va a reemplazar la unción. Número 10, dejaremos de llevar personas a la iglesia para llevar la iglesia a las personas. De nuevo, dejaremos de llevar personas a la iglesia, al edificio, para llevar la iglesia a las personas. Nosotros somos la iglesia. Cuando tú vas a una casa, cuando te juntas con alguien para tomar un café, hoy día no lo podemos hacer, por cierto, cuando tú haces una conversación por Zoom, tú estás llevando la iglesia a la persona. La iglesia no es un lugar al que nosotros vamos. La iglesia somos nosotros. Tenemos que divorciarnos definitivamente del paradigma institucional y comenzar a operar en la iglesia orgánica. Número 11, una nueva revelación de la Cena del Señor. La Cena del Señor, cuando volvamos a reunirnos, va a ser con comida, con asado, con un buen vino, con ensaladas. Vamos a comer juntos. No esta medida homeopática. Los discípulos de Jesús, los cristianos primitivos, se hubieran reído de nosotros. Se hubieran reído literalmente. Lo que vamos a hacer en algún momento es cuando estemos almorzando, nos vamos a juntar todos, vamos todos a almorzar a la misma hora y vamos a celebrar la Cena del Señor con la comida que tú tengas en tu casa. Porque vamos a comernos, vamos a comernos a Cristo. El Cordero de la Pascua era abundante, es más, sobraba. La gente dice, no puedo más. Bueno, convídale al vecino. Así que Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Voy rápido. Número 2, transicionaremos de denominaciones a celebraciones vivas en toda la ciudad. Veo con los ojos del Espíritu que se está levantando una red gigantesca de reuniones llenas de vida en miles de hogares, millones de hogares en el mundo, desde los edificios, en las capitales de Europa, quinto, sexto piso, desde esos balcones donde vimos cantar a la gente dentro de esas paredes, adorando a Dios, teniendo revelación, sueños, profecías. Algo poderoso está pasando en el mundo. Número 13. Vamos a desarrollar un espíritu a prueba de persecución. Hoy la iglesia está siendo perseguida sutilmente, pero no vamos a tener un complejo de víctima. No, pero Dios nos está formando para operar en tiempos difíciles, funcionar efectivamente y adecuadamente bajo gran presión, como en este tiempo. Tal vez yo podría estar tirado en una cama, depresivo. A mí me gusta mucho estar con la gente, disfrutar con ellos, pasar tiempo juntos, jugar ping-pong, jugar a la pelota, salir con ellos, tomar café. Y hoy no lo tengo. Podría estar deprimido, pero estamos desarrollando un espíritu a prueba de persecución y depresión. Y finalmente, número 14. Pensaban que no iba a terminar, ¿eh? Ya estoy terminando. No he predicado tan largo, mi amor. No, está ¿No? bien, está súper. Vamos bien. Es que hay aquí como el ángel negro me dice, No, está bien. ¿no estás cansado o no? No. Ok.
La iglesia regresa al hogar. Lo dejé para el final. La iglesia regresa al oikos, al vayit. ¿Cuál es el lugar más desafiante para nosotros ser una persona espiritual? ¿Cuál es el escenario más desafiante para que yo sea un hombre y una mujer del espíritu? Obviamente, tu familia, tu casa. Con tu cónyuge, con tus hijos, todo lo que dices y haces es sometido automáticamente a un examen crítico para ver si es cierto. Los hijos antiguamente, porque había muy malos testimonios, porque incluso personas en posición de liderazgo tenían dobles vidas. Por eso tenemos tantos hijos descarriados. Hoy estamos recuperando a todos los que se perdieron en esa generación. ¿Por qué? Los malos testimonios en las casas. Así es. Hijas violadas por sus padres. Gente de la iglesia. Sí. Estoy hablando de casos extremos. Padres con un mal carácter, padres que no tenían tiempo para los hijos. Y en la iglesia predicaban como los dioses. Entonces, eso no va a ser posible en el próximo tramo del camino. Va a ser imposible separar al mensaje del mensajero. Con su cónyuge, con tus hijos, todo lo que dices y haces es sometido automáticamente a un examen crítico para ver si eso es cierto. Porque el hijo dice, mi papá en la iglesia es una cosa, acá es otra. Millones de cristianos han huido de la familia como marco espiritual por ser el lugar de su propia derrota y han montado actuaciones artificiales en edificios religiosos que no tienen nada que ver con la atmósfera de la vida real. Te lo leo de nuevo porque esto me gustó. Lo copié literalmente. Millones de cristianos han huido de la familia, del contexto de la familia como marco espiritual por ser el lugar de sus propias derrotas y han montado actuaciones artificiales en edificios sagrados que no tienen nada que ver con la atmósfera de la vida real. Señores, la iglesia está dando media vuelta a todo este sistema y está regresando a sus raíces, el lugar de que procede la iglesia, la vida Zoe, el poder de una vida indestructible y el hábitat, la casa. La casa es donde la iglesia nunca debió salir. La familia tiene 4.000 años más de antigüedad que la iglesia. Tuvimos 4.000 años sin iglesia, señores. No estoy restando la importancia a la iglesia. Pero hoy la iglesia no puede sustituir el rol del padre, de la madre, de los hijos. Mucha gente decía, pastor, aquí le traigo un hijo, el hijo, corríjamelo porque es un Satanás. Yo estuve, no sé si mi esposa se acuerda, en una iglesia en Dallas, la iglesia del pastor Rick Rush, un afro. Y estuvimos allí porque la Constitución de los Estados Unidos, por lo menos en Dallas, le autoriza a las madres que crían hijos sin los padres que los lleven al pastor de la iglesia para que el pastor los corrija. A mí me causó mucha gracia, ¿no? Acá te demandan, pero allá es permitido, es legal, por eso lo cuento. Entonces se sentía de afuera de la oficina del pastor los correazos y los reglazos, donde el pastor constitucionalmente legal lo puede hacer. No sé si todavía es así. Y el niño salía sobándose las nalgas y llorando en los brazos de la mamá. La pregunta es, ¿dónde está el papá, no? Cuando David mató a un gigante de 3 metros, que hizo encoger de hombros a todos los valientes de Israel, y volvía con la cabeza de Goliat en la mano, después de haberlo degollado,
¿Sabe lo que preguntó el rey Saúl? Lo único que preguntó a sus edecanes: ¿quién es su padre? ¿Quién es el padre de este muchacho? Esa es la pregunta que va a hacer la posteridad. ¿Quién fue tu padre? Háblame de tu padre. Señores, hoy el más inquietante y desafiante reto que tenemos es ser hombres y mujeres espirituales en la casa. Y este es el reto para ti. Esa es la iglesia. Lo demás es bonito, celebramos, nos vamos a volver a juntar, pero la iglesia real es esta.